Tratar de hacer corto. Esta segunda parte se la dedicamos entonces a concluir con la lectura del apartado que habíamos empezado a leer, que eran los componentes miméticos de las representaciones icónicas del texto de Buber, en donde yo les decía, en esta última parte del apartado, trabaja justamente con los sistemas convencionales de representaciones, es decir, cómo generar esta idea de naturalismo, de el mayor acercamiento con el referente real, esta verosimilitud. En el caso de el análisis de imágenes, siempre que veamos imágenes bidimensionales, van a aparecer como sistema dominante que apareció desde que se consolida desde el Renacimiento, ciertas estrategias, podríamos decir, que se consolidan como indicadores espaciales. ¿Cuáles serían estos indicadores espaciales? Bien, ¿qué es? Es indicar en una imagen bidimensional, dar la ilusión de un espacio, de una tridimensión, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para construir esa experiencia perceptual? ¿Y cómo hago para generar esta ilusión de espacio? Bueno, una de las herramientas más conocidas y que menciona el texto es la perspectiva, ¿no? Y para ello nos vamos a una tríada, podríamos decir, Masaccio a principios del siglo XV. Masaccio muere joven, pero tiene sus estudios sobre perspectiva en la pintura, Brunelleschi en la arquitectura y también que lo presenta en estudios y en una reflexión teórica Alberti, también arquitecto. ¿Qué plantean? Cuando escriben un texto sobre la vida de Brunelleschi en el siglo siguiente, van a decir que dice, a lo que los pintores llaman ahora perspectiva, es esa parte de la ciencia de la perspectiva que es la práctica, la buena y sistemática disminución o ampliación, según aparecen ante los ojos humanos, de los objetos respectivamente remotos y cercanos, edificios, valles, montañas, paisajes, ¿no? Y de las figuras y cosas en cada punto hasta las medidas en las que parezcan estar desde cierta distancia de acuerdo con su mayor o menor lejanía, ¿no? Es decir, y a partir de esta resolución de la perspectiva, yo acá les traje dos ejemplos. Uno de Uccello, que era un fanático y un interesado en el estudio de la perspectiva, y otra del Perugino. Ambas obras son del siglo XV, son del Renacimiento, pero ¿qué me interesa? En este fragmento del Milagro de la Hostia y en el Perugino, ¿qué tienen en común? Yo les invito a que observen la representación de esta especie de piso, ¿no? Que Alberti va a llamar pavimento, y que funciona casi como un tablero de ajedrez que dibuja el artista, que va disminuyendo regularmente en sus partes más lejanas y va así, en ese tablero, en esa gran malla, en esa gran trama que arma, ubica los objetos que va a representar. Generalmente hay una tendencia a un registro de objetos sólidos y permitía resolver este problema de la representación. Y por el otro lado, otra cosa que uno puede ver en esta obra del Perugino, fíjense cómo, es como si ustedes pudieran ver, está el pavimento, el piso, y sobre ello puso los objetos, ¿no? Claramente se ven en los dos casos el mismo modo de resolver el espacio. ¿No? Como los gestos también permiten armar la composición. Ese es otro tema. Bien. Aquí, para no hacerlo muy largo, pueden observar
esta línea de horizonte, este marco de referencia. Luego, obviamente, las líneas rectas, cómo se ubican los objetos y cómo se va a armar ese ambiente físico sobre el que se construye la imagen. Es una imagen que podríamos decir centralizada, equilibrada, porque ¿qué permite, aparte de la perspectiva, como un indicador espacial que me da volumen? Aparece otro elemento también en el Renacimiento, que lo menciona y sobre que escribe Alberti, que es la composición, ¿no? Que ya la habíamos venido hablando, ¿no? Es decir, cómo se armoniza sistemáticamente todos los elementos del cuadro, ¿no? Para generar ese efecto, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, una imagen está formada por formas, valga la redundancia, y estas a su vez están compuestas por partes. Y entonces, ¿cómo estas formas se organizan, se nuclean y van a armar esta composición? Pero estas formas, para ubicarlas en el plano, pienso en romper con la bidimensionalidad y generar una ilusión de profundidad. Para ello se idearon distintas convenciones. Una de estas convenciones es esta que estamos hablando, que es la de la perspectiva. En especial, en este caso, nos remitimos a la perspectiva lineal, ¿no? Que se reducen los objetos de acuerdo a la distancia en función de ese plano del espectador. Aquí tienen otro ejemplo, en este caso es un estudio de perspectiva para una obra que va a ser Leonardo da Vinci, también del Renacimiento, que es el estudio de perspectiva para Adoración de los Magos. La obra es la Adoración de los Magos, ¿no? Pero fíjense cómo va armando esto que decíamos, ese tablero de ajedrez, que disminuye en sus partes, con esos cuadrados imaginarios, y el pintor va colocando y calculando las medidas de cada uno de los elementos, de las figuras, ¿no? Animales, la Virgen, los magos, ¿no? Es decir, todos los personajes aparecen y va complejizando la composición. Pero fíjense dónde se centra, cómo se ve claramente y cómo se va a armar la composición. En este caso la tendríamos a la Virgen, si ustedes la ven sobre el margen, casi en el centro, fíjense dónde confluyen, bueno, miren con atención, ¿no? Pero, es decir, ¿qué es lo que me marca esta perspectiva sistemática? Marca la proporción también, ¿no? Es decir, se habilita a partir de esta perspectiva un trabajo vinculado a cómo organizo el espacio y cómo organizo si ese espacio va a estar equilibrado, ¿no? Cómo organizo ese peso visual. Si habíamos dicho de Uccello como este gran investigador y fascinado por las perspectivas, volvemos a un texto de Landino, que cuando habla de Paolo Uccello dice, es un hábil en scorzi, ¿no? Lo dice, porque comprende bien la perspectiva. Entonces, la perspectiva y los escorzos tienen una vinculación. ¿Por qué? Porque es un modo de hacer
efectivo de hacer presente estos estudios de cómo generar una representación. En este caso, es parte del tríptico de la batalla de San Romano. Yo los invito a que vean en el margen inferior un soldado caído. ¿Cómo represento ese soldado caído? Si yo lo viera de vista, si yo hiciera una vista, vería nada más que los pies del soldado caído, porque estaría tapado el resto, ¿no? Entonces, lo que se hace a partir de la perspectiva es una desviación del objeto. El ángulo de enfoque pasa a ser oblicuo y ya no recto, y las partes no desaparecen detrás de los pies, diríamos, sino que yo puedo observarlo a todo ese soldado, ¿no? A esto le vamos a llamar escorzo, ¿no? Que es un indicador espacial, ¿no? Indicador de ilusión de tridimensionalidad, ¿no? Que se trabaja en la historia del arte desde entonces en adelante. Acá y ahora les menciono otro. Ahí pongo la. Concluir por hoy, la semana que viene seguimos con otros indicadores espaciales. Hasta aquí veíamos la perspectiva lineal en especial como un indicador espacial. Luego vimos el escorzo y bueno, hablar de escorzo implica hablar en esta imagen que es como un lugar común, que es la lamentación del Cristo muerto de Mantegna, en donde podríamos decir hay una aplicación, es decir, si él fue a clase de perspectiva y le dijeron, bueno, usted aplique todo lo que aprendió sobre perspectiva y esto es perfecta, ¿no? Es decir, se sacó un 10 Mantegna, ¿no? Aplica literalmente las leyes de la perspectiva, el cuerpo en su proporción, totalmente proporcionado, ¿no? Y lo proyecta hacia un punto de fuga. Y ese punto de fuga central permite mostrar este Cristo muerto con un nivel de detalle, de naturalismo que genera una gran sensibilidad, ¿no? Es como si se nos viniera, incluso fíjense cómo los pies quedan como sueltos, y se nos viene encima esos pies están casi que los voy a tocar, porque incluso también están en diagonal, ¿no? Y si yo observo los pies, están las llagas de esos pies, ¿no? Las llagas de las manos, bueno, la cara sumamente patética, los labios entreabiertos, una piel es decir, la piel de un Cristo que había fallecido, ¿no? Es una imagen sumamente de mucha consternación, y si ustedes se fijan, la consternación de la Virgen también, ¿no? Al lado de su hijo, fíjense, bueno, el tratamiento obviamente de los paños, pero yo en este momento me quedo con la gota de la lágrima de la Virgen, toda esa transparencia, ¿no? que aparece allí. Pero por ahora me quedaría con que prestemos atención a este escorzo.